Muy buenas, soy Emilio Perine y para mí es un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente haciendo Tenemos Historia, el programa, el espacio de radio donde nos proponemos conversar con historiadores, académicos, periodistas, investigadores, arquitectos, médicos, oftalmólogos, contadores, en fin, bueno, cualquier médicos, profesión. Oftalmólogos, estaba repitiendo. Optómetras, ¿no? Tendría que decir, pero no está permitida la optometría en la Argentina. O sea que, pero bueno, eliminalos. Maestros, profesores, docentes. Bueno, hemos tenido ingenieros agrónomos. Hemos tenido de todo a lo largo de casi 12 años de hacer este programa. En realidad lo que nos proponemos es conversar con argentinos, investigadores, también extranjeros, sí, que de alguna u otra forma miren algún aspecto de nuestro pasado y nos ayuden a entender cómo llegamos a ser lo que hoy somos y por qué llegamos a esta realidad y tal vez, solo tal vez, como nos gusta decir con Omar, intuir hacia dónde vamos, y si no sirve para nada de eso, nos sirve para entretenernos un rato y aprender algo nuevo, ¿no? Que tampoco está mal. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien. Bien. Hoy tenemos la visita de alguien que ya ha estado en este programa, no recordamos exactamente con cuál de sus libros y cuál de sus temas, pero antes de presentarlo voy a hacer todo lo parroquial, así no me olvido. Y les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que el programa está siendo grabado en video y que pronto lo podrán ver en internet a través de YouTube o de Vimeo con B corta, vimeo.com/tenemoshistoria, que también nos pueden encontrar en las redes sociales, a mí en Twitter, @Emilio Perina, o en Facebook, a través de Facebook de Olmo Ediciones o el Facebook de Tenemos Historia. Dicho todo esto, les voy a decir que hoy tenemos a un destacado periodista y admirado por mí, muy querido, y nos conocemos hace un montonazo de años, que además, ya bastante avanzada su carrera de periodismo, decidió ser licenciado en Historia y se dedicó a escribir, abandonando la economía, sobre historia. Daniel Musni. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias. Es correcto lo que dije. Para mí es un placer escribir historia. El análisis, la economía no la dejó del todo, porque la economía como causante de fenómenos históricos en este libro Gallo Rojo, Gallo Negro está a la orden del día. Claro, por supuesto. Además, se le nota. Resulta, así comienzan los cuentos, sí, ¿no? Claro. Resulta que a los 18, 19 años, ya no recuerdo, hice el ingreso en Derecho. Hice la mitad de la carrera en Derecho. Ajá, igual que yo. Pero no me gustaba nada, porque hice un trabajito en un estudio jurídico, comprobé exactamente lo que era la abogacía en ese momento y decidí darle prioridad al trabajo. Yo soy periodista de los 22, 23 años. Se me ofreció una oportunidad, era la revista 7 Días cuando salía con La Razón y luego Panorama, y me metí locamente, apasionadamente en el periodismo, que algunos dicen que es la mejor de las profesiones del mundo. Sin duda, a mi juicio, mejor que ser abogado. Sí, creo que sí. Compartimos por lo menos. Sí, pero no tengo prejuicio. Sin pretensión de verdad, digo. Por supuesto, muchas veces los necesitamos. El tema es que cuando logré desatenderme de la tarea diaria en un diario, algunos días, y escribir las columnas más que estar permanentemente en la trinchera, comencé a estudiar historia. Así que me recibí a los 50 y pico, 53, 54 años de licenciado en historia. Una vez jubilado de Clarín, me dediqué todos los años a escribir un libro. Es decir, un libro mío apareció una vez por año. Y todos dedicados al tema histórico más que al tema económico, cuando los libros anteriores habían sido dedicados a la economía, más que a la historia. Bueno, ahora está presentando por Eudeva Gallo Rojo, Gallo Negro, los intereses en juegos en la Guerra Civil Española. Y este libro tuvo una edición anterior hace 15 años. 15 años. Presentamos la editorial Norma Capeluz. Ah, Norma Capeluz era. Bien, yo pensaba que era de Daza, mira. Presentamos los auspicios del programa
y vamos a conversar un poquito con Daniel Mushnik sobre los intereses en juego en la Guerra Civil Española y este libro de muy linda edición por parte de Eudeva, Gallo Rojo, Gallo Negro. Seguimos en Tenemos Historia, hoy con la presencia de Daniel Mushnik. Y yo hace un rato comentábamos que este libro tuvo una edición anterior, y esto vino en parte porque mientras preparábamos el programa, Omar López Mato le preguntaba a Daniel por qué escribir sobre la Guerra Civil Española. Claro, en este momento. Bueno, pero vos sabés que acabamos de... Estamos bueno, lo que pasa es que somos ancestros españoles. Lo que pasa es que somos argentinos. Si uno viviera en España, es un tema que estaría presente. Está todos los días, sí. Todavía se abren tumbas colectivas. Sí, seguro. En algunos pueblos y todavía lo están buscando a García Lorca. El año pasado se cumplieron los 80 años del inicio. Claro. Y en 2 años vamos a tener los 80 años del fin, o año y medio. Exacto. No. Y todavía está la disputa de si García Lorca dónde está enterrado. Es decir, como el más significativo de los desaparecidos españoles. Sí. ¿No? Así es. Se ha hablado mucho de la tumba de Federico, que pobrecito fue una de las primeras víctimas fusiladas por los rebeldes, y no se sabe muy bien el lugar, porque Ian Gibson, que es uno de los mejores hispanistas, él es de origen inglés, pero vive en Madrid, decía que estaba en determinado lugar, que todos los comentarios llegaban a que estaba en determinado lugar. Sin embargo, abrieron el lugar, desenterraron el lugar y no encontraron nada. Si me permiten una digresión. Sí, yo iba a hacer una sobre los ingleses que estudiaron España, que son muchos. Hugh Thomas, John Lynch, Paul Preston. Al cuerpo de García Lorca. Hay una historia un poco curiosa, muy curiosa, en Salto, Uruguay. El escritor Amorín, que era fue amigo y amante. Hay un célebre libro que en los últimos años, que es la historia del amante uruguayo, que fue una pareja de García Lorca cuando estuvo acá en la Argentina, antes de la guerra, ¿no? Curiosamente, en el año 55 inaugura un monumento a orillas del río Uruguay en la ciudad de Salto, en Uruguay, ¿no? Y en ese momento, detrás de una pared donde hay unos versos de García Lorca, depositó una urna. Y ahí se empezó a pensar de que en esa urna podía haber llevado los restos, que como lo había rescatado, de su amigo, ¿no? Curiosamente, ese monumento está. Uno puede ir a Salto, cruzando Uruguay, van a Salto, el monumento está. Muy linda ciudad. Espectacular, el río Uruguay de fondo, etcétera. El lugar de nacimiento de Horacio Quiroga, claro, no es una pavada. Bueno, y Amorín también vivió ahí. Amorín, hay un museo ahora que se abrió de Amorín. Los descendientes cedieron la casa, era una casa muy moderna para la época, una casa, aparte que la había visitado Borges. Está el coche en donde Amorín se paseaba con Borges, porque Borges, muchas de las historias de compadritos y de la campaña la vivió en Uruguay. La madre era descendiente uruguayo, bueno, el abuelo era uruguayo, Borges también. Ahora, yo vi esa pared y yo vi esa urna hace unos años atrás. Después que salió el libro, volví a Salto, volví al mismo lugar, está la pared, están los versos, pero no está la urna. Ahora, ¿por qué es que hizo traer a Margarita Xirgu a que declamase el versos de García Lorca? Hizo un evento, fueron cientos de personas en Salto, y él habló del amigo, esta tierra que descansa, mi amigo, bla, 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 bla. Y ahora esa urna no está. O sea que hay una historia muy curiosa atrás de la muerte de García Lorca. Podrá ser o no podrá ser, pero siempre me llamó la atención este episodio, que es real y que uno lo puede constatar, no es muy lejos. Vayan a Salto y van a ver la pared de los versos y el espacio donde había una urna. Si usted me permite, yo creo que es uno de los tantos mitos. Sí, por supuesto que es un mito. Yo no puedo afirmar que nadie esté enterrado en determinado lugar. Tampoco puedo afirmar que esa urna contenga las cenizas de Federico.
pero que Federico está enterrado en algún lugar de España y especialmente de Andalucía, lo está. Y esto todos los documentos lo dicen, es decir, se cavó una fosa. Lo cuentan los relatos de la gente. Está de muy la bien estudiado, falange, Esther. Pero es es muy curioso este evento de una persona que era muy amiga. Puede ser que lo haya hecho como muchas de las cosas que hizo Amorín, muy flamboyant, muy para llamar la atención. Pero él murió al poco tiempo, es decir, no. Por ahí era una instalación artística, pero puede ser algo por el estilo. Dejemos pero es muy curioso. Este espacio dedicado a los destinos póstumos, trayectos póstumos, él tiene un libro que se llama Trayectos Póstumos y cada tanto vuelve sobre esta idea, sobre estos personajes, estas cuestiones de qué pasan con los cuerpos después de la muerte. Empezó él, no fui yo. No fuiste vos, esta vez te dejaron la pelota picando. No la podía evitar. Para volver a la Guerra Civil Española y a la pregunta del origen, que es que nos cuentes un poco cómo y por qué te surgió este libro. Bueno, este libro me surgió porque no había reunión en mi juventud, cuando nos reuníamos en casa de familia, que cantar las canciones de la Guerra Civil Española. Claro, por supuesto. Éramos chicos de izquierda y nos apasionaba mucho cantar las canciones de la Guerra Civil. Gallo Rojo, Gallo Negro es una de las canciones fundamentales de los republicanos frente a los rebeldes. Y aclaremos que están las canciones acá. Sí, están las canciones los versos, publicadas. las canciones. Sí. Había una que las cabezas rodarán, había una que me acuerdo que cantaban. Sí, que las cabezas si las cabezas rodarán es porque es un himno falangista. Pero bueno, de todas maneras, creo que lo que me impulsó a escribir este libro fue el recuerdo de mi juventud y fueron los años 30. Yo he escrito muchísimos libros vinculados a la década del 30, que me parece una década impresionante que puede repetirse, esta década, puede volver. Una década donde están en pugna dos grandes ideas totalitarias, el fascismo y el comunismo, una década de profunda crisis económica que no se sale, no hay forma de salir, ni aún con el New Deal en Estados Unidos. Recién la Segunda Guerra Mundial le va a dar una salida a la desocupación y a la crisis. Bueno, que es una forma keynesiana de salir de las crisis. Sí. Y además porque tengo amigos españoles, que en su familia se sigue hablando el tema de la guerra civil. Bueno, eso era algo de lo cual yo no quería dejar pasar este programa y preguntarte. Y tal vez, bueno, voy a decirles a los oyentes que el libro tiene una introducción, 6 capítulos, las conclusiones, la cronología de la Segunda República y la Guerra Civil Española, el cancionero y la bibliografía. El capítulo 5 es la Argentina y la Guerra Civil Española, ¿no? Y algo que ¿Te interesa ese tema? Sí, te voy a decir por qué. Porque, entre otras cosas, en 1976, cuando yo trabajaba en la productora que era de mi padre en ese momento, hicimos varios programas, por lo menos 2, en Canal 11, porque claro, se cumplían en ese momento, el 76, eran 40 años de la Guerra Civil Española, dedicados a la Guerra Civil Española en Buenos Aires. Y yo era asistente de producción, así que recuerdo lo vívido que fue el relato de todavía sobrevivientes, combatientes rojos o negros, o sí, digo bien, todavía estaban vivos muchos de los testigos. Es que el programa lo hicimos con los partícipes, tanto rojos como negros, y cómo la Avenida de Mayo se convirtió en un centro de debate, de combate, de botellazos, la Avenida Española, digamos. La Avenida Española, ¿no? Sí. El tema es que impactó mucho en la Argentina porque en la década del 30 había un poderosísimo grupo nacionalista en la Argentina. ¿Nacionalista español? No, nacionalistas argentinos, escritores, pensadores, muy profascistas. La hora de la espada. La hora de la espada. La hora de la espada de Lugones, más todos los que le siguieron, ¿no? Los hermanos Iribarne y otros autores más. De todas maneras, en esta Argentina, donde las falanges y los fascistas desfilaban por las calles, hubo una gran repercusión, se vivió con mucho entusiasmo. Así que la Argentina no quedó exenta de la guerra civil. Fue uno de los países donde más gravitó y pegó el conflicto.
Yo le comentaba antes que vos vinieras, acá al amigo, que, por ejemplo, el anarquismo, la segunda gran sede del anarquismo en el mundo fue Buenos Aires. Bien. Y eran muchos de origen español. Claro, muchos de origen español. Y la primera fue Barcelona, es decir, era Barcelona-Buenos Aires. Esta era la segunda sede del gran anarquismo español. Y paralelamente, y nos tenemos que ir a una pausa, y esto apelo al economista, en los finales del siglo XIX, y hay muchos edificios construidos con capitales barceloneses en Buenos Aires, ¿no? Catalanes. Sí, mucho, ¿no? Bien, tenemos que hacer la primera pausa en el programa de hoy y vamos a conversar un poquito más de Gallo Rojo, Gallo Negro, los intereses en juego en la Guerra Civil Española de Daniel Mushnik, que presentó Eudeva. Seguimos en Tenemos Historia, hoy conversando con Daniel Mushnik. El tema son los intereses en juego en la Guerra Civil Española. El libro se llama Gallo Rojo, Gallo Negro. Estuvimos hablando de que es una nueva edición con pocas modificaciones con la edición anterior, una edición muy linda que ha sacado Eudeva. Sí, pero acá el amigo estaba extrañado de por qué ahora. Claro. ¿Por qué ahora? Claro. Porque ahora se vuelve con pero una reedición. Pero en España vi que hay varios libros que han vuelto sobre el tema, ¿no? Hay 20.000. 20.000 títulos. Mirá vos. 20.000 títulos dedicados a la Guerra Civil Española. Y con investigaciones insólitas. Un amigo nuestro, Mariano Wechsler, el abuelo de él, fue el presidente de la Corte Suprema de la República, que terminó la Argentina. Y hace poco publicaron un libro sobre él y la vinieron a ver a la madre, la señora de Wechsler, cuando murió hace poco, pero tenía 90 y pico de años. Le mostraron fotos de ella de chica, que ella no se acordaba que se la habían sacado. O sea que hay un material de investigación asombroso sobre todo el material de la Guerra Civil Española. Pero como dijo acá el amigo Perina, fueron los ingleses, los historiadores ingleses, los que más prestaron atención a esto. Inglaterra se borró de la Guerra Civil. Como nación, sí. Se borró de la Guerra Civil, no le convenía, la veía como una revolución roja que había que destruir. Casi todos los países de Europa se borraron, la dejaron sola, sin armamento, el caso de Francia, que los problemas internos del Frente Popular impidieron. Sí, recordamos una Francia gobernada por el socialismo. Uno supondría que debía acudir solidariamente, pero no sucedió. No pudieron. Había un frente de derechas muy poderoso y además había un juego internacional de Francia, donde estaba jugando con el tema Polonia, cuando estaba jugando con todo el tema del equilibrio en Europa, que no le convenía, según los franceses, que son conocidos como egoístas, de entregar las armas correspondientes a España. Y además ellos, digamos, Europa tenía más ganas de terminar con el comunismo que otra cosa. Y la República daba esta idea de ser un intento rojo, cuando no lo era. Sí, lo que fue la República fue una obra de los republicanos. Claro. No, lo que pasa es que la vehemencia de los anarquistas y de los corredores rojos fue la que marcó la tendencia. Es decir, ellos eran la voz cantante, no era lo que estaba pasando realmente en España, no era el gobierno español. Claro, Azaña no era un rojo. No, Azaña era por un supuesto liberal. que no. Era un liberal. Y Wechsler, el presidente de la Corte Suprema, tampoco. No, pero lo que pasa es que a partir del año de la guerra, digamos que el anarquismo, el comunismo, que era muy chiquitito entonces, hasta que creció desmesuradamente en el 37, porque la clase media tenía miedo de los anarquistas y de los neotrotskistas del PUOM, sin duda alguna que le dio un sesgo rojo. Claro. En el 37 recién, ¿no? Que fue uno de los factores, digamos, el empecinamiento en oponerse entre ellos
fue uno de los factores por el cual hizo quebrar la República. Seguro. Bueno, sin duda, recordemos, y está muy investigado, el asesinato de los miembros de izquierda por el PC. Sí, de Nin, que era del PUOM. Pero no solamente eso, hubo una batalla campal en Barcelona, que duró 3 días. Sí, claro. Entre anarquistas, comunistas y neotrotskistas. Y ahí también está la influencia de Stalin y la Unión Soviética en esos vaivenes, ¿no? Stalin era pero que quería y no quería. No, quería. De hecho, estaban los agentes de él, como bien cuenta el hombre que amaba a los perros. Bueno, pero no mandó tropas. No, bueno, eso no le digo. No, también hacía un juego internacional. Claro, también hacía sus intereses. Bueno, hay que también decir la vehemencia a las famosas brigadas rojas, la convocatoria internacional. Estamos hablando de inglesos, Orwell. Orwell peleó la guerra civil. Mucho. Hoy en día que está tan de moda Orwell en Estados Unidos. Eso lo hizo el Comintern, las brigadas internacionales. Si los que fueron comunistas o socialistas más de izquierda. Más de izquierda. Bueno, los que yo conocí, y Daniel Mushnik también, que es Ramón Prieto, siempre Ramón contaba la historia del amigo de mi padre. Y del mío también. Así que Ramón, a quien yo conocí de chico y mucho, inclusive en algún momento en toda esa historia. Ramón Prieto fue dirigente, mejor dicho, un dirigente. Fue un hombre del desarrollismo. Sí, pero eso al final de sus días, a los 18 años, había sido un hombre del PC en Paraguay que participó de una revolución que terminó mal. Hizo la columna Prestes en Brasil, peleando la guerra civil, una vida de aventura, peleando la guerra civil española en las brigadas internacionales, y terminó en un campo de concentración del otro lado de los Pirineos, cuando la derrota, y es Pablo Neruda el que lo saca como cónsul chileno y lo trae con intención de llevárselo a Chile, y Ramón, cuando pasa por el puerto de Buenos Aires, se enamora de Buenos Aires y empieza trabajando. Se enamora de las Argentinas. Ramón tenía el corazón caliente. Exactamente. Bien. Es mucho más preciso lo tuyo que lo que yo dije. Y termina trabajando y escribiendo para Paul, para el peronismo, para Evita, y de ahí pasa al desarrollismo. Así es. Ese es el periplo. Pero lo que él contaba es que cuando en aquel momento de la derrota de la República, y casi 300.000 españoles, si no me equivoco. 500.000, muchos más, cruzan la frontera, los meten en campos de concentración los franceses. Y León Blum, que era el primer ministro, decía: les damos acogida porque somos solidarios y socialistas. Ahora no les damos trabajo porque somos franceses. Sí. Te diré, ese es un poco el principio que explica pero le dio cómo era el egoísmo de las naciones en ese momento, ¿no? La mayor parte de los republicanos que vinieron acá pasaron por Francia. Otro preso importante de los franceses fue Arthur Koestler. Claro. Que casi lo fusilan los y del rebeldes. Cual siempre está la sospecha que fue doble agente. Nadie sabe si era agente soviético o agente del capitalismo. No, pero fue agente soviético entre el 30, 31 y el 36. 37. Pero existe la sospecha que después siguió siendo agente, pero doble. Es un viejo tema sobre... Gran libro, El Cero y el Infinito, ¿no? Gran libro, El Cero y el Infinito. Es una demostración de que no tenía nada que ver con la Unión Soviética. Por eso, bueno, gran libro. Pero volvamos a tu libro y a la Guerra Civil Española. Bueno, y en lo que analizaste vos, y en el capítulo 1 tocas... contanos un poco, si nos da el tiempo de este bloque, las causas de la guerra y el mundo en crisis de esos años 30, ¿no? Bueno, en España impactó lo que estaba pasando en toda Europa, que era quién ganaba, es decir, el fascismo ganaba o ganaba el comunismo. Impactó las necesidades, impactó las necesidades fundamentales de los campesinos españoles, que necesitaban más tierras, porque toda España estaba muy en manos de los terratenientes. El minifundio antieconómico. Claro. Impactó mucho la presencia y la militancia extrema del anarquismo, que quería ocupar las tierras. Hay una película, Tierra y Libertad, la iba a mencionar de Ken Loach, que refleja muy bien este clima. Y que son los ingleses que van a pelear precisamente. Irlandeses además, fundamentalmente. Y además el pueblo español, que lo que quería era democracia, lo que quería era república, no monarquía. Y bueno, esos fueron los desencadenantes. Franco se subió a caballo de una ola anticomunista,
y los militares los militares siguieron sus pasos. Hubo muy pocos militares que se quedaron con los republicanos. Muy pocos buenos, decididos, corajudos. Así que él contó con la ayuda inmediata de las naciones fascistas. Contó con la ayuda de Alemania y contó con la ayuda de Italia. Inmediatamente, los aviones y los barcos italianos fueron los que trasladaron las tropas del norte del África a España para rellenar, digamos, el ejército español, el ejército rebelde. Las tropas Bien, moras. tenemos que hacer la segunda pausa en el programa de hoy. Vamos a seguir conversando con Daniel Mushnick sobre Gallo Rojo y Gallo Negro, y quería volver sobre el tema de los historiadores ingleses, a ver por dónde van sus preferencias y por qué los ingleses se ocuparon tanto de esta cuestión, y sobre todo el cierto rol que a mi juicio cumplieron para permitir una pacificación después, ¿no? Seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa Tenemos Historia @gmail.com. Tengo la garganta hecha pedazos. Que el programa está siendo grabado en video por Daniel Villarroel y que lo van a poder encontrar en las redes sociales, tanto en YouTube como en vimeo.com, Vimeo con B corta, /Tenemos Historia. Nos pueden encontrar en Facebook a través del Facebook de Olmo Ediciones, o buscar directamente Facebook /Tenemos Historia. Y bueno, yo también estoy en las redes sociales en Twitter @Emilio Perina. Estamos hoy conversando con Daniel Mushnick sobre Gallo Rojo, Gallo Negro, la presentación que ha hecho Eudeva de un libro publicado hace unos años con una edición muy bella. Y con Omar López Mato nos habíamos enganchado con esta generación de historiadores ingleses, que, bueno, yo tengo mucho respeto y son de los que más me gustan en general, que se han dedicado a estudiar tanto el fenómeno de la Guerra Civil Española como después historia hispanoamericana, ¿no? Pero John Lynch, historia de la Unión Soviética. Historia de la Unión Soviética. Los mejores historiadores de la Rusia soviética son ingleses. Tenés razón. Digamos que hay que destacar entre los historiadores ingleses a Hugh Thomas. Sí. Hay que destacar a Anthony Beevor. Hay que destacar a Ian Gibson. Y hay que destacar fundamentalmente a Paul Preston, que acaba de sacar un libro, Fíjese, hace 4 o 5 el que años. historió la Revolución Rusa, no me salía el nombre finalmente. El libro se llama El genocidio español. Ajá. Yo creo que está mal utilizado la palabra genocidio. Esto fue un tema de uno de mis últimos libros. No fue un genocidio, fue una guerra. Una guerra. El genocidio es cuando un grupo mayoritario, o sea, un Estado o un partido dominante, pretende a un grupo racial o religioso o político. Un grupo religioso o político. Pero racial, religioso, político. Tampoco fue genocidio el argentino. No, bueno, seguro. Coincido plenamente con vos. Fue terrorismo de Estado. Fue terrorismo de Estado. Fue su versión por un lado y terrorismo de Estado por el otro. Sí, claro. Sí. Pero volviendo a Hugh Thomas, su libro no ayudó a la cicatrización de las heridas, no les dio como los españoles. Los españoles no terminan de cerrar esta herida. Ah, mira, qué interesante. No terminan de cerrar yo he estado muchas veces en España, adoro España, amo España, pese a que vengo de Europa del Este. Sí, a mí me pasa lo mismo. Amo España. Aunque uno es un judío sefaradí, al revés, askenazi, me gusta más la cultura sefaradí. Bueno, y entonces, de alguna otra manera, esto está presente, en todo está presente. En las decisiones, en los discursos políticos. Es muy curioso. Bueno, primero lo de los ingleses. La mayor parte de la intelectualidad inglesa antes de la Segunda Guerra creía que Rusia era el paraíso, que el Soviet era el paraíso. Viajaron mucho después cuando volvieron decepcionados y después, bueno, se volvieron. Pero hubo muchos agentes dobles ingleses o agentes soviéticos dentro de la intelectualidad inglesa. Algunos se fueron. También. Espías, sí, por supuesto. Pero la fascinación que tenía la intelectualidad por el marxismo marcó una generación, ¿no? Y por el otro lado, lo que estamos hablando de esta curiosidad, justamente cuando se usa la palabra genocidio, ¿por qué puede curarse o puede sanarse, o al menos uno
cree que está pasando una hecatombe como fue entre Francia y Alemania, y 20 años después estaba haciendo el mercado común europeo, y sin embargo España todavía se está revolviendo las heridas, relamiendo las heridas de una guerra civil, o acá nosotros 40 años después seguimos con que si hay 30.000 desaparecidos solo son 8.000, seguimos con esta discusión. Yo creo que eso, cuando que no hubo se un puede... millón de muertos. Por supuesto que hubo un millón de muertos, sí, pero entre Alemania y Francia hubo muchos más. Sí. Y sin embargo, 20 años después estaban siendo sentados, decir, bueno, vamos a terminar esto y vamos a arreglarlo. Pero en España se vive de otra manera lo que fue el pasado. Perdón, hay una situación casi extrema en la visión española. Pero déjame aclarar un punto sobre ese millón de muertos que me parece que también... No en la guerra. Entre la guerra y la posguerra. Exactamente, Perdón, sí. Porque de ese millón de muertos, inclusive en la guerra y la preguerra, cerca de 700.000... Posguerra, entre la guerra y la posguerra. Pero también la preguerra es mucho fusilamiento sumario de personajes que no son en combate, digamos. Sí, por supuesto. Son violaciones a los derechos humanos o al debido proceso penal. Sí. Hay mucho fusilamiento sumarísimo de uno y otro bando, ¿no? Es decir, probablemente más en la posguerra siguen sumando, pero hay mucho fusilamiento, ¿no? Sí. Bueno, uno de las víctimas de los fusilamientos republicanos en un comienzo, como respuesta al golpe, fue el fusilamiento de José Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, que fue el fundador de la Falange, que era un líder fascista. Era un líder fascista, sí, por supuesto. Y que Franco no hizo demasiado por detener la muerte de él. No, está enterrado en el Valle de los Caídos. No, pero cuando lo iban a fusilar, podrían haberlo salvado, pero Franco no tenía interés en tener una figura que podía eclipsarlo. Franco se fue abriendo el camino entre todos los oficiales. Hay que entender que Franco era un oficial muy destacado dentro del ejército. Pero no el más destacado. No el más destacado, ni el más inteligente, mucho menos. Pero sin embargo era un caudillo, siempre fue un caudillo, y no quería a nadie que le hiciera sombra. Y Primo de Rivera le hacía sombra. Le hacía sombra intelectual, le hacía sombra de todo tipo. Entonces Primo de Rivera perfectamente podría haber sido salvado. No era una situación excluyente. Perfectamente lo podría haber salvado. Pero Franco no movió un dedo para salvarlo. Pero me parece a mí que el hecho de que más de la mitad de esos muertos, según las cosas que yo he leído, son de fusilamientos o de situaciones no propias de un combate, de exterminio. Ayuda a que la situación no se resuelva y termina sin resolverse y termina teniendo explosiones muchos años después. Igual que Argelia, para los argelinos y los franceses, todos esos países en donde hay una guerra civil a veces no declarada y una guerra sucia, los conflictos persisten. Lo que es cierto es que hubo atrocidades y muchas. No solamente quemazón de iglesias por parte de los republicanos, sino otras macanas. Hay un historiador, hay un periodista español brillante que se llama Manuel, espera un momentito que me acuerde bien, Chávez Nogales. Manuel Chávez Nogales. No lo tengo. Contanos un poco de el periodista, qué escribe este señor. Era un hombre que admiraba mucho a Azaña y que dirigía un diario del grupo de Azaña, que era el republicanismo. Sí. En el 37 se va de España, cansado por lo que ve. Lo que ve son los daños de la derecha y los daños de la izquierda. Y se va a Francia, donde se queda hasta el momento en el cual Alemania invade Francia, con lo cual escribe luego un libro fantástico sobre Francia, sobre la caída de Francia. Claro. Luego de ahí se va a Inglaterra, donde muere en el 44. Un hombre joven, pero brillante. En un libro sobre España llamado Tierra y Fuego, describe, por ejemplo, una columna anarquista que hacía la guerra por su cuenta. Bueno, era anarquista, sí, claramente. Hacía la guerra por su cuenta, no quería recibir órdenes de nadie. Pero ojo, los tipos iban por las líneas del frente, matando, violando y robando, haciendo. ¿Por qué? Porque muchos delincuentes
muchos delincuentes los sacaron de la cárcel en medio de la República. ¿Y a dónde fueron a parar? Al anarquismo, que los recibió con los brazos abiertos. Y estos fueron los crápulas estos que... Bueno, sí. La columna llamaba la columna de hierro. Ajá. Así era el nombre. Esto lo describe Chávez Nogales. Igual el método no es original de esta guerra, en muchas guerras. Por supuesto, de hecho, por supuesto que nuestro ejército libertador. Pero estamos hablando de la guerra civil española, no, pero lo interesante de eso son las dificultades que tienen los buenos generales y para mantener la disciplina en una tropa, precisamente. Claro. Bueno, te diré, hubo hubo poca cordialidad. Ajá. Y poco entendimiento entre los oficiales y los soldados en la guerra civil. Hubo muy pocos oficiales que se entendieron bien con la tropa. Eran campesinos. Claro, venía un avión. Hablando de los los republicanos. De los republicanos. Bueno, sí. Oficiales, claro. Venía un avión y los campesinos salían corriendo. Claro. Avanzaban los moros y cundía el terror en las filas republicanas. Es decir, no todo fue perfecto. No, claro. No todo fue perfecto. Se jugaron en un todo con la batalla del Ebro. Claro. Ahí perdieron. No pasarán, pero pasaron. Sí. Bien, tenemos que hacer y el general Lin terminó en la Unión Soviética. Sí, los comunistas fueron a parar a la Unión Soviética. Bueno, de eso vamos a hablar en el próximo bloque, porque hay toda una historia de españoles y los hijos de españoles, que esa también es muy conmovedora, que terminan en la Unión Soviética, ¿no? Claro. El Escuadrón Azul. No, el Escuadrón Azul era de los españoles falangistas. De los falangistas. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia. Estamos con Daniel Mushnik a propósito de la publicación de Gallo Rojo, Gallo Negro, los intereses en juego en la Guerra Civil Española, que publicó Eudeva. Y habíamos hablado y gran parte del programa giró en torno a cómo la Guerra Civil Española fue un conflicto muy traumático, que sobre todo en la Argentina dejó cicatrices muy profundas, también en otros países. Uno puede ver la intelectualidad española, lo que viene enseguida, por supuesto. En la Argentina significó un gran desarrollo de la industria editorial. De la masonería también, de la masonería española, alimentó la masonería argentina en la década del 30-40. Yo en algún momento de la charla, y cuando hablamos de la influencia de los historiadores, recordé una conversación que tuve alguna vez con Silvio Maresca, que fue profesor mío en filosofía, y estábamos en un bar hablando en realidad de otro tema, de la influencia gramsciana en la Argentina y de los movimientos de violencia de los 70, y yo le dije que de alguna manera parte de lo que nos había pasado en los 60 y los 70 era como una continuidad de hijos de luchadores rojos y negros de la Guerra Civil Española que siguieron batallando en nuestro país. ¿Vos no sentís que algo de eso hay? ¿Que la Guerra Civil Española se siguió peleando? Uno de los ejemplos que yo usé fue Guillén, capitán republicano, que fue el entrenador de Montoneros y de Tupamaros, ¿no? Precisamente en mi juventud coincidió con el desarrollo de esta gente, ¿no? Yo, por supuesto, y vos tenés un libro muy importante con Daniel Pérez. Exacto, sobre la violencia de los 70. Sí, yo nunca estuve vinculado con esta gente, con lo cual era el burgués reaccionario, que no entendía el proceso dinámico de la lucha para la conquista del poder. Sí, puede ser una mirada. Yo no lo veo así. Yo veo que los grupos armados de los 70 tienen más ancla en la historia argentina, que no recibieron. Un foquismo guevariano. Claro. Yo lo veo más como un foquismo guevariano. Sin embargo, los primeros grupos que reciben entrenamiento, y eso aparece inclusive en algunos artículos de Lucha Armada, esa excelente revista, que apareció en los años 2000 y que lamentablemente se ha discontinuado, aparece la historia de Guillén, que es un ex capitán que va a combatir en Guatemala. Prepara Tupamaros y después el manual de Montoneros. Pero antes había preparado a Fidel Castro. Sí, claro. Por eso te digo, un general preparó. Pero hay más de uno, si ves. Después, cuando entras a buscar, encontrás más de uno y encontrás
muchas metodologías y filosofías que son las También mismas. se prepararon en Palestina, te diré. Sí, se prepararon sí. en Argelia, Sí. se prepararon en distintos lugares. No, yo no creo Lo que de pasa es ninguna manera que los militares españoles... Yo creo que hay algo más de la década del 60 y 70, que fue una época, sobre todo el 60, fue una época brillante desde el punto, y muy liberal, para decirlo de alguna forma, a pesar de las restricciones militares que hubo en su momento, pero fue una gran época del arte y de la escritura argentina. Por favor. Fue la eso época ni hablar. más brillante. Y bueno, y esto es un poco lo que antecede lo que hablábamos originalmente. Es decir, lo que pasa en España antes de la guerra es lo mismo que pasa en la República de Weimar. Hay un régimen muy liberal, un régimen que acepta las libertades, que no quiere restringir la expresión. Bueno, y es como aparecen en algún momento movimientos más extremistas y que después entra en conflicto entre ellos. En el caso de Alemania, bueno, que entró en conflicto entre ellos y terminó ganando, terminaron ahogando al marxismo, a los anarquistas, y surge el nazismo. En España también toda la república fue muy liberal, muy aceptada de las opiniones, y en un momento, bueno, llega un enfrentamiento. Acá tuvieron que llegar un enfrentamiento armado. En Alemania directamente fue por decreto de Hitler, y en un momento hay un enfrentamiento armado, pero termina triunfando una posición más fuerte. En la Argentina, yo creo que en esa época también muy de libertad de expresión o de libertad de opiniones y pero no comparto eso, porque yo creo que el boom de los 60 tiene que ver con otras causas y no las vinculo a la violencia. La violencia en la Argentina en los 60 yo la vinculo a la Guerra Fría. De la guerra civil a los 60, 70. Sí. No ves esa relación. Y decime, ¿y las conclusiones tuyas sobre que están en el libro, pero qué podés contar? Fue una gran pena. Fue el primer antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ahí se probaron. Los aviones alemanes probaron con el bombardeo a Guernica y a otras. Los italianos bombardearon Barcelona. Y bombardearon otros pueblos. Ojo que los barceloneses se acuerdan de eso. Sí. Así que fue una especie de prueba un poco de los aviones de ataque, de los métodos de guerra. Pero ahí lo que sufrió fue la gente, el bombardeo de Madrid, el cerco de Madrid por parte de los grupos rebeldes, casi al comenzar la Primera Guerra, al comenzar la Guerra Civil. Lo cierto es que el pueblo sufrió mucho, la civilidad. Y cuando... Hay una miniserie que lo expresa maravillosamente bien, que está basada en un libro, Tiempo entre costuras. Sí. Sobre todo correcto, la sociedad dividida y los amigos de la costurera que terminan de un bando o del otro. A mí no me gustó mucho, pero mi mujer me obligó a verla porque su abuelita nació en Tetuán, que es donde se desarrolla la historia después. La historia, sí. Pero la parte que yo creo que está bien reflejada es la división de la sociedad, porque la mejor amiga de la infancia y uno de sus novios primeros terminan en bandos enfrentados y sufriendo pobreza, mezquindades. No, el hambre de que sufre la madre. El hambre posterior a la guerra civil fue espantoso, fue espantoso. Y se pasaron 10, 11 años de hambre. De hambre. Recién cuando Franco concede las bases militares a Estados Unidos, es que Estados Unidos, en medio de la Guerra Fría, le concede la gracia de perdonarlo a Franco, porque cuando termina la guerra, Franco es un excluido. La recepción de Franco a Eisenhower es fantástica. Los edificios de Madrid estaban escritos a Eisenhower, lo pasé en la ciudad, la gente vitoreándolo. Exacto. Era necesario que Eisenhower... Y no olvidemos la participación del peronismo mandando trigo cuando había un bloqueo internacional. Porque otra vez quiero aclararlo, no lo mandó gratis, lo cobró por encima de los precios de mercado. No cobró, pero esa es la investigación de Renan Rein, precisamente. Pero estaba bloqueado. No fue un solo barco, fueron varios barcos y fue un gran negocio de algunos vivos. Y la expresión esa del hambre, yo me acuerdo, yo trabajé con un español que había nacido durante la guerra y me decía, pues en España
Dicen que el año 40 fue el año del hambre. Yo tuve hambre en el 40, en el 41, en el 42, en el 43, 44. Claro, sí. sí. Era una expresión Toda década del terrible, 40, una decadencia década del terrible España. Y además la incorporación al gobierno de Franco del Opus Dei. El Opus Dei trajo tecnócratas, trajo relaciones financieras internacionales, trajo un relacionamiento con el mundo que Franco no tenía. Franco era un excluido. Cuando terminó la guerra era un representante del nazifascismo. Nadie le dio bola, se quedó colgado de la rama. Y encima yo creo que hizo bien, lo rechaza Hitler. La entrevista que tiene entre Franco y Hitler, Hitler fue furioso de la reunión, diciendo, este hombre le dimos todo y no nos da nada. Pero de todas maneras, ahí viene los españoles que fueron a pelear para Rusia y el escuadrón azul que fue a pelear con los alemanes contra los rusos. Sí, con uniforme alemán. Sí, y fueron uno de los defensores de Berlín, cuando las tropas soviéticas querían entrar en la capital. Y hubo enfrentamientos españoles en Rusia, entre españoles en Rusia, los dos bandos. Es posible, sí. Sí, hay documentos sobre eso. Nos quedó que la historia de los chicos la hija de el hijo de la pasionaria murió en la guerra. Sí. Nos quedó la historia de los chicos que al caer la República son enviados a Rusia y a México. Y a México, pero sobre todo los de Rusia se comieron todo el estalinismo, la Segunda Guerra Mundial. Todo eso. Esos chicos no tuvieron suerte. Diciendo, creo, no equivocarme, que el hijo de la pasionaria murió en la Segunda Guerra Mundial. Daniel, nos quedamos sin tiempo, ha sido un gusto tenerte acá y recomendamos la lectura de Gallo Rojo, Gallo Negro, los intereses en juicio en la Guerra Civil Española. En juego, perdón. Sí, en juego, no en juicio. ¿Ves que está resfriado? El juicio es el juicio que hace el historiador Daniel Musni, que es lo que vale. Bueno. Gracias, Daniel, por la Gracias visita. a ustedes por la invitación, por favor. La semana próxima nos reencontramos aquí en Tenemos Historia. Pasen una buena semana. Chao.